Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. El día de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Hechos. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. ¿Qué les parece que yo voy a leer desde el versículo 1 hasta último 47? ¿Ya pueden aguantar conmigo? Ya, ok. Vamos a iniciar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamphylia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros
ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta el versículo 47 he leído. Ya, yo he leído largamente, ¿no? Hasta 47. Cuando yo veo esta palabra, Dios está explicando una cosa maravillosa. Porque, ¿quién era Pedro? Pedro era una persona que acompañaba con Jesucristo durante 3 años. Y luego él estaba caminando junto con Jesucristo, pero un día él escuchó que Jesucristo iba a morir en la cruz. En aquel entonces, creo que en su corazón llegó desesperanza, ¿no? ¿Por qué Dios y Jesús, por qué está hablando esto? Nosotros queremos establecer a Jesús como nuestro rey, porque cuando sea el rey de Israel, los discípulos iban a ser como ministros. Siendo como primer ministro, Pedro iba a dirigir a un país, ¿no? Pero de repente estaba hablando Jesucristo acerca de la muerte. Él no quería escuchar esta palabra. Además, él quería esforzar. Decía que, Señor, yo tengo la decisión hasta morir. Yo voy a acompañarme con usted. Pero Jesucristo, ¿cómo le dijo? Antes que cante gallo 2 veces, tú negarás 3 veces a mí. Esta palabra nos le chocó fuertemente. Creo que él estaba pensando. Creo que Jesucristo no me reconoce. Aunque él sabe muchas cosas, pero no sabe muy bien acerca de mi corazón. Yo voy a morir por ti. Pero qué lástima, ¿no? Al llegar el tiempo de recibir juicio, Jesucristo, a través de Ponce Pilato, en ese día, en el patio, estaba llegando
muchas personas, incluye Pedro. Alguna persona le ubicó, le dijo, tú eres compañero de él. Tú estabas caminando junto con Jesucristo, ¿es correcto? Él estaba negando. No, no conozco. Se huyó a otro lado. Otra persona le molestó. Creo que ustedes acompañaban junto con Jesucristo. ¿No es así? No, yo no conozco a ese maldito. Y luego se huyó a otro lado. Descubrió otra persona a él. Es la verdad. Yo he visto cuando Jesucristo oraba al Señor con 5 panes de cebada, usted por primera fila estaba y estaba repartiendo panes. Yo comí. Yo he visto su ojo, su nariz, su boca, también tono de hablar, su pronunciación vino de Galilea. Es cierto. En aquel entonces él negó y estaba diciendo, ¿no? Maldiciendo. No conozco a ese maldito. En aquel entonces ya cantó gallo 2 veces. Ya, ese hombre tenía miedo de decir, sí, yo soy compañero de él. ¿Qué quiere decir? Si hubiera dicho así, iba a morir junto con Jesucristo, ¿no? Por eso él negó a Jesucristo. Ya, tal persona, ahora como apareció ante 3,000 personas, de pie, fuertemente estaba hablando, claramente. Ustedes mataron descendiente de David. En el libro de Salmos, David estaba contando, mi Señor no será podrido su carne. También mi Señor dice que siempre estaba sentado en la diestra de Dios. Pero el rey David fue sepultado, fue podrido su cuerpo, pero nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Ya no está en la tumba. Ustedes mataron al Señor y a Cristo Jesús. Estaba exhortando fuertemente a los judíos. Estaba declarando claramente que Jesucristo era Cristo, que era Rey de Israel, el profeta verdadero de Dios, el sumo sacerdote celestial. Entonces, ¿qué diferencia hay en la vida de Pedro? Antes de recibir el Espíritu Santo del Señor y después de recibir el Espíritu Santo del Señor, totalmente diferente. Por esa razón, Jesucristo tanto quería que Dios les dará el poder de Dios a través del Espíritu Santo del Señor. Observando, en el momento que descendió el Espíritu Santo del Señor, ¿qué fecha era? Justamente, fecha es así, el capítulo 2, el versículo 1, así dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya, mucha gente está llamando atención sobre imagen de que estaba descendiendo del cielo como si fuera fuego y llegando fuego a cada uno
ellos estaban empezando a hablar lengua. Solamente están llamando atención. Pero ¿sabe qué? Durante casi 1500 años, Dios estaba mencionando a todos los israelitas para que conmemorara ellos la fiesta solemne de Jehová. Si supiera exactamente fiesta solemne de Jehová, ustedes podrán conocer sobre la promesa de Dios. Es como igual que el día de Pascua, hay 3 fiestas existen. Uno es el día que mata la oveja, el día 14 de enero. Pero desde 15 hasta 21, durante 7 días, 21, 22. 21. Durante 7 días, ellos comían panes sin levadura. Pero el día 15 es también un día de fiesta solemne, que ellos iban a presentar una masa de cebada. Significa que ellos estaban pensando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en esa semana que iniciando fiesta solemne de Jehová acerca de Pascua. Y luego desde 15 iniciando contando 49 como 7 semanas, al siguiente día le toca el día 50. También es un día de fiesta solemne de semana. Significa que en ese día también todos los israelitas tenían que llegar el día en esa fecha, ya tenían que llegar a Jerusalén, donde hay el templo de Dios, para conmemorar la ceremonia de 7 semanas o semanas. Significa que ya el día de Pentecostés, por la ley, por la promesa de Dios, automáticamente se unían entre todos los israelitas. Porque calculando exactamente, ¿no? Y calculando en esa fecha, ya nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar pasando 40 días, y luego al llegar 10 días más, ya descendió el Espíritu Santo del Señor, con misma fecha, como lo que estaba conmemorando la fiesta solemne de semana. Ya en aquel entonces muchos israelitas que estaban viviendo en diferentes países llegaron a Jerusalén. En esa fecha descendió el Espíritu Santo del Señor. Ya, mi pregunta es, motivo de enviar el Espíritu Santo del Señor. Por la oración de 120 personas que unieron todo corazón, por su oración Dios les respondió, o por la promesa de Dios que iba a dar el Espíritu Santo del Señor. Ya, simplemente, ¿no? Podemos pensar, ¿por la oración o por la promesa? Por la promesa. ¿Por qué estoy hablando? Hoy en día está considerando mucha cantidad de gente para recibir el Espíritu Santo del Señor, necesita orar. Orando. Llega el Espíritu Santo del Señor como si fuera fuego. Y se siente caliente. Y luego empezó a hablar lengua. Y luego se siente, ahora sí, yo tengo el Espíritu Santo del Señor.
Pero veamos. En este capítulo está hablando sobre habla lengua, pero no es que hoy en día lo que está hablando habla lengua, sino que una persona habla, pero alguna persona estaba escuchando por su idioma, por su idioma. Uno que vivía en Roma y estaba escuchando como si fuera traducción automático. Así estaba escuchando. Qué raro, ¿no? Cada uno estaba hablando a idioma. No es habla lengua, sino que idioma que existe en el mundo. Porque Dios hizo milagro. ¿Para qué? Para que entre muchos salvos que predicaran el evangelio en diferente idioma, al mismo tiempo estaba llegando. Además, entre ellos, no solamente los que vivían en Jerusalén, sino también en otros países, ya llegaron de lejos. Aumentaron uno de 3,000 personas, ¿no? Incluye ellos como extranjeros. Cuando ellos escucharon el evangelio, cuando regresaron a su casa, a su país, a su ciudad, creo que iban a predicar el evangelio. Significa que Dios estaba dominando para que ellos pudieran transformar como los predicadores. Pero para aprender diferente idioma lleva muchos tiempos, ¿es cierto? Hasta que alguien predique la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo debería pasar? Alguna persona, ¿no? Sí puede aprender español rápidamente, uno de 3 o 4 meses, poco a poco estaba hablando. Pero según mi caso, ¿no? Llevaría como 1 año, 1 año y medio, así apenas estaba hablando. Era muy difícil para mí. Pero de repente, todos los discípulos, cuando estaban hablando ellos, no sé muy bien, ellos sabían lo que estaba diciendo, pero hablaban. Creo que el Espíritu Santo del Señor estaba trabajando en el corazón de ellos que hablen, ¿no? Sin saber, ya hablaba, pero algunos estaban escuchando por su idioma. Por eso ellos estaban asombrados, por eso preguntaban. Ellos todos son galileos. Significa que galileos es decir que todos son ignorantes. Creo que el gobierno, ¿no? En esa época, colonia de Roma, ya no quería establecer mucha escuela en Galilea, ¿no? Galileos, como personas de Galilea, todos son pescadores, ¿no? Solamente ustedes tienen que pescar libremente, ya pesque. Y luego ya vivan con pescado frito, vapor, hervir, fermentado, no hay problema, ya, lo que quiera, ya. Significa que dejando como ignorantes. Eso es. Pero de repente los ignorantes transformaron como sabios. Estaban hablando correctamente y por eso ellos estaban asombrados. Además estaban llegando exhortación. Una exhortación muy fuerte, ¿no? Porque acá sale el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Compungieron. ¿Cómo nosotros podemos interpretar? Ya, veamos. En coreano así dice, ¿no? Y como acusado, condenado, molestado. Este sentido, ¿no? Y significa que de repente se sentían gran como sentido de culpable que había matado al Señor Jesucristo.
Anteriormente no estaba de acuerdo para matar a este maldito, tenía que ser crucificado, pero escuchando la predicación de Pedro, de repente llegó la condenación, ya llegó una acusación. Y maldito porque había matado al Señor Jesucristo, ya tiene que arrepentirse de esa maldad. Por eso ellos estaban pidiendo, Señor, ya, como dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué significa? Ya nosotros no sabemos cómo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Pedro, como dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Es muy importante. Está añadida una palabra más, el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. Ya, repita conmigo, por favor. Porque para vosotros es la promesa. 1, 2. Porque para vosotros es la promesa. Es la promesa. Me llama mucha atención, ¿ya? Promesa, ¿qué significa? Eso es como la promesa que había dicho, cuando usted pueda recibir perdón de los pecados, ya recibirá el don del Espíritu Santo del Señor. Ya mi pregunta es, para recibir el don del Espíritu Santo del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para recibir el don del Espíritu Santo del Señor, oración, o ofrenda, o leer la Biblia, o pensar profundamente. No, recibiendo el perdón de los pecados. Ya, segunda pregunta, ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? Por la fe que acepta que sangre de Jesucristo limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque Dios ya perdonó al ver la sangre de Jesucristo. Solamente falta creer, aceptar. Para aceptar la sangre de Jesucristo tiene que arrepentirse, ¿no? ¿Qué es arrepentimiento? Pidiendo perdón, ¿ese es el arrepentimiento bíblico? No es así. Anteriormente, entre 3,000 personas, fuera de Jesucristo, ellos querían cumplir mandamiento de Dios, guardar mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para ser salvos. Significa que tiene que arrepentirse de lo que había esforzado cumplir mandamiento de Dios. Dar la vuelta, creyendo a Jesucristo. Jesucristo limpió todos mis pecados, murió en la cruz, derramando toda la sangre. Ya Él entró en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. En aquel entonces hizo la redención eterna. Dios perdonó todos mis pecados, una sola vez para siempre. La sangre de Jesucristo me justificó, santificó y me perfeccionó. No es que yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo, sino que Jesucristo ya había perdonado todos mis pecados. Creyendo en la sangre de Jesucristo, será perdonado de sus pecados. Recibirá el perdón eterno de Dios. En aquel entonces Dios va a cumplir su promesa, dándole el don del Espíritu Santo del Señor. Ya, ¿quién tiene el Espíritu Santo del Señor? El que recibió el perdón de los pecados.
siendo justos. Siendo pecador, que todavía no ha recibido el perdón eterno, no tiene el Espíritu Santo del Señor. Pero hoy en día mucha persona está equivocada desde el principio, como igual que el día de Pentecostés, entre uno de 120 personas que querían recibir el don del Espíritu Santo del Señor, oraba fuertemente. Por eso Dios les respondió el Espíritu Santo del Señor. Así estaba considerando, interpretando. Por eso hoy en día está provocando, ¿no? Que convoque, que pide al Señor, que ore al Señor para recibir el Espíritu Santo del Señor. No es así. Por eso, ellos, entre 120 personas, recibieron el día de Pentecostés el Espíritu Santo del Señor, y luego a otra persona le están diciendo, la promesa de Dios es que arrepintiéndose, recibiendo el perdón de los pecados, recibirá el don del Espíritu Santo del Señor por la promesa de Dios. En este siglo, para recibir el Espíritu Santo del Señor, se necesita orar fuertemente, Señor, fuego, fuego, gritando, pidiendo, saltando, sudando, y se cambiando su tono, y luego dice que ya yo tengo el Espíritu Santo del Señor. No es así. Recibiendo el perdón de los pecados por la fe, creyendo que Jesucristo nos regaló el Espíritu Santo del Señor, donde no hay pecado en su corazón. ¡Qué bendición! Anteriormente yo no sabía esto. Antes de recibir la salvación, yo también estaba pensando, yo tengo que pedir con todo corazón. Yo tengo que llorar orando al Señor para que me dé fuego. Por eso cuando yo era alumno, ¿no? Cuando estaba congregando en la iglesia presbiteriana de Corea del Sur, a menudo estaba haciendo campaña evangelística, ¿no? Llegando un expositor, un pastor famoso, nos pidió, tiene que orar al Señor ahora, hasta que corte su cintura, grite, pide al Señor. Vamos a pedir juntos, llamando al Señor 3 veces fuertemente. 1, 2, Señor, 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 hasta que corte su cintura. Si se corta su cintura, ¿dónde estaría? Sería sepultado. Es cierto, si se corta su cintura. Estaba gritando todo el mundo hasta que como se levantara cerro raso de techo, ¿no? Pero sí, solamente lleva una semana por ahí. Parece que ahora ya caliente. Pero pasando 2 semanas me siento seco. ¿Qué hago? Pero ahora yo no creo sentimiento. Yo no quiero descubrir de mi corazón que existe el Espíritu Santo del Señor o no. Sin confirmación, solamente yo confío que después de recibir el perdón de los pecados, Jesucristo me acompaña. El Espíritu Santo del Señor está en mi corazón. Nada más. Por eso yo predico. Por eso yo sirvo al Señor. Por eso yo creo en Dios. Predicando esta palabra,
También Dios manifiesta, Dios va a trabajar, alguna persona va a escuchar la palabra de Dios y va a recibir la salvación. Es maravilloso. Por esa razón, ¿no? Y largamente está escrito, pero nosotros podemos hacer resumen de capítulo 2. Ya después de recibir la salvación, se aumentaban. Imagínense, ¿no? ¿En dónde va a unir? Más de 13,000 personas y más 120. En total, 3,120. ¿En dónde? Único lugar, en el salón del templo de Dios. ¡Wow! El templo de Dios no solamente se quedaban los judíos, sino que los creyentes en Jesucristo conquistaron. Algún momento ellos se unían, alababan al Señor. ¡Wow! Imagínense, ¿no? Era maravilloso, maravilloso. Y luego ellos, entre los salvos, ya se despojaron de sus codicias. Anteriormente vivían con la codicia, solamente quería ganar dinero, depositando dinero, teniendo los bienes, pero vendiendo todo y repartieron. Porque a través de los discípulos estaban repartiendo lo que necesitaban. Significa que después de recibir la salvación, la gente, ¿no?, ya va a soltar de sus codicias y luego quiere vivir con el Evangelio, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue cambiado Zaqueo? Zaqueo también estaba cambiando bastante al encontrar nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Nosotros también automáticamente, poco a poco, a través de la guía del Espíritu Santo del Señor, ya se cambia nuestro corazón, nuestra vida. El día de hoy, hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. El día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo del Señor, ingresando en el corazón de los discípulos de Jesucristo. Ellos transformaron como exactamente predicadores, también siervos del Señor, para que ellos pudieran salvar muchas personas por la palabra de Dios. También, Señor, creo que Dios quiere cambiar nuestra vida por su palabra. Por medio del Espíritu Santo ese Señor quiere dirigir nuestra vida. Espero que nos bendiga constantemente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, gracias por la participación de hoy.